Buenos días, estudiantes de proyecto de grado 1. Bueno, vamos a empezar el segundo marco, el marco teórico, con esta primera clase. En el marco teórico empezamos a ajustar nuestro tema, empezamos a direccionar acerca de llegar a un tema que es lo más importante, que es el programa de necesidades y los metros cuadrados de ese programa de necesidades arquitectónico. Y vamos achicando el embudo de tal manera que ahora podamos analizar perfectamente el mandante de esa arquitectura. ¿Quién nos manda? Por eso el comitente, ¿no? El comitente, o sea, el que nos comisiona, por eso el nombre comitente. El comitente tiene dos grandes versiones: el comitente privado, que tendrá sus derivaciones, las podemos ver, y el comitente público. Veamos el comitente privado. Puede ser unipersonal el comitente privado, puede ser una asociación, puede ser una sociedad comercial, puede ser una agrupación religiosa, o sea, aquellos que se reúnen dentro del esquema de la ley y de acuerdo a los códigos civiles del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando el comitente es unipersonal, y vamos a poner el ejemplo más clásico, que sea una vivienda, estamos hablando de una familia que tiene una estructura, un padre, una madre, un pater familia, unos hijos. Entonces, si vamos a hacer lo más preciado, el bien más preciado que tiene esa familia, que es su vivienda unipersonal, vamos a estudiarla a la familia, vamos a ver cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades actuales y a futuro de esa familia, y vamos a poder crear un programa de necesidades que sea adecuado para esa familia. Nosotros, cuando hablamos del comitente, vamos a hablar de un comitente al 100%, o sea, que todas las condicionantes que pueda tener la arquitectura para llegar a un hecho arquitectónico donde usted, con su experticia en la arquitectura, dé una respuesta arquitectónica adecuada al problema, todas esas condicionantes en un proyecto de grado van a estar al 100%. El comitente, el financiamiento, el terreno, el equipamiento, de tal manera que usted podrá demostrar su pericia arquitectónica como arquitecto al 100% también, porque ninguna de las otras variables va a fallarle. En la vida real, las variables estas condicionan mucho el final de su arquitectura. Una familia puede tener las necesidades y usted descubre esas necesidades, qué van a hacer a futuro esas necesidades, etcétera, etcétera, pero falla el financiamiento. Entonces usted va a tener que adecuar el programa de necesidades al financiamiento, ¿sí? O sea, van a haber una serie de condicionantes a estas partes que hacen el todo, que usted va a tener que asumir para llegar a un buen producto. En el proyecto de grado, todas esas condicionantes deben estar al 100% para que su pericia, su experticia en la arquitectura sea demostrada. Vamos al comitente público. Tenemos aquí que entender perfectamente el Estado Plurinacional de Bolivia, o sea, donde nosotros estamos viviendo y pertenecemos a ese Estado como ciudadanos bolivianos. El Estado en sus tres estamentos: el Estado nacional, los estados departamentales y
los municipios. El Estado Nacional, con sus tres componentes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres componentes del Estado Nacional son posibles comitentes de los temas que vamos a ver. Después, el Estado departamental, que este Estado plurinacional boliviano se supone que es descentralizado. Su posición porque son pocas las competencias que han quedado en manos de los gobiernos departamentales. Pero así y todo, debemos estudiar la ley Andrés Ibáñez que crea los estados departamentales, con el gobernador, el poder ejecutivo, su poder legislativo y todas las secretarías que dependen del poder ejecutivo departamental y que tienen competencia dentro del territorio departamental. Y debemos estudiar la ley de municipalidades para saber cuáles son los ámbitos donde el municipio tiene tuición sobre los ciudadanos y el territorio. Estamos ante un Estado que ha municipalizado prácticamente el país, de tal manera que muchísimas de las competencias que tenía el departamento prácticamente han quedado en manos de los municipios. Fundamentalmente, casi todos los temas van a referirse a los municipios, porque tienen toda la potestad sobre sus ciudadanos y sobre su territorio. El gobierno municipal también tiene un ejecutivo y un legislativo que debemos saber y entender cómo funciona. Si nosotros entendemos bien el comitente, tendremos un excelente tema. Vamos a describirlo en dos situaciones al comitente, para que ustedes lo entiendan, en dos situaciones ideales que no estamos tratando en los 28 temas que tenemos actualmente, para que no parezca que se favorece a uno u otro grupo. Voy a describir un comitente para un hospital de tuberculosos, un hospital neumológico, y un comitente para un centro de búsqueda y rescate. Dos comitentes que son públicos. Como ven, no corresponde a ninguno de los 28 temas que estamos tratando en este primer semestre del año 21. Vamos al comitente del hospital neumológico. Hemos visto la problemática de la salud. Hemos visto cómo restablecer la salud humana y hemos ido apuntando hacia los problemas neumológicos y fundamentalmente a un problema, la tuberculosis, el bacilo de Koch. ¿Cómo afecta a nuestra población? ¿A qué población afecta? ¿Y cómo afecta al producto final que debe tener una sociedad, que es el trabajo? Sus trabajadores con tuberculosis rinden mucho menos que un trabajador sano. ¿Cómo afecta a la población? La tuberculosis es una enfermedad de pobreza y debemos nosotros combatirla con políticas públicas que saquen de la pobreza a esa población y, por supuesto, con la paliación del problema, con la restitución de la salud de esos ciudadanos. Hemos llegado a la estadística en el primer marco y sabemos cuánta población tenemos afectada en Bolivia con el bacilo de Koch y con otras enfermedades pulmonares neumológicas. Sabemos cuántos están afectados en el departamento de Santa Cruz, porque es un hospital que va a cubrir todo el territorio del departamento. Sabemos cuáles son las proyecciones, cómo ha ido creciendo este problema del bacilo de Koch y vemos que es un problema a nivel departamental. Entonces, teniendo esa estadística, podemos dimensionar a quién vamos a llegar con ese hospital.
cuántas personas son las que vamos a atender, porque también hemos hecho una proyección a futuro. Hemos visto que la enfermedad ha ido increciendo, va en aumento. Entonces hacemos una proyección a futuro y decimos necesitamos un hospital neumológico que trate el problema de la tuberculosis del bacilo de Koch. Y ahí vamos al comité. ¿A quién le corresponde en la salud pública? Y hemos visto, me aparto del tema un poco, que la salud pública en Bolivia, en nuestro estado, está fragmentada. Por un lado, los municipios tienen la obligación de la posta sanitaria, pequeña o compleja, que atañe a su población en su territorio. Es el hospital de primer nivel. Es ese lugar donde se acude el ciudadano en primera instancia a la posta sanitaria, que inclusive puede tener hasta algunas camas de internación, ¿sí? Ese hospital de primer nivel está en manos del municipio, el que debe dotar de infraestructura y debe dar apoyo con ítems administrativos. El Estado Nacional debe colocar a través del Ministerio de Salud Pública de la Nación de los ítems de médicos, enfermeros y apoyo. Pero el gobierno municipal debe hacer la infraestructura, debe equiparlo, debe mantenerlo en el tiempo. El de segundo nivel también le corresponde al municipio. Es un hospital de mediana complejidad. Tiene internación, tiene cirugía y le corresponde a el municipio dotar de terreno, dotar la infraestructura, los ítems administrativos, el equipamiento, los insumos, y al Estado Nacional le corresponde los ítems de médicos, enfermeras, enfermeros y administrativos especiales, aparte de todo el equipamiento que sea complejo que puede dotarlo también el Ministerio de Salud Pública. Y después viene el hospital de tercer nivel, el hospital complejo, el hospital que abarca casi todas las especialidades. Está en manos del departamento. El gobierno autónomo departamental es el que debe hacerse cargo de los hospitales de tercer nivel. Debe dotar el municipio correspondiente el espacio, el terreno donde se va a construir, y debe el gobierno departamental hacer la infraestructura, proveer los ítems administrativos necesarios y los equipamientos menos complejos. El Estado Nacional dotará de los ítems de médicos, enfermeros, enfermeras y administrativos necesarios y equipamiento complejo. Perdón, voy a tomar agua. Hemos visto nosotros en la problemática el problema que tenemos. ¿Cuántos miles de habitantes, de los 3 millones y tantos de habitantes que tiene nuestro departamento, están afectados por el bacilo de Koch? Y vemos que necesitamos un hospital complejo que trate este problema. Entonces, necesitamos un hospital de tercer nivel. Ahí determinamos, ¿no? Al describirlo, determinamos nosotros quién se va a hacer cargo y por qué se va a hacer cargo del hospital de tercer nivel neumológico que atienda fundamentalmente el problema del bacilo de Koch. Y después vemos la pertinencia y estructura jurídica. La pertinencia se refiere exclusivamente a quién manda la ley, lo que anteriormente dijimos. Es el gobierno departamental, y debemos decir en qué artículo de la ley Andrés Ibáñez se le ordena al gobierno departamental hacer los hospitales de tercer nivel. ¿En qué momento esa ley le autoriza, le ordena hacerse cargo
de la salud pública en tercer nivel. Y ahí lo debemos decir, la pertinencia. Es el Estado Nacional, a través de los gobiernos departamentales y a través del Ministerio de Salud Nacional, el que se va a hacer cargo. Usted describe ahí que esto debe ser atendido por el Estado porque así lo manda la ley, Y tenemos que poner la estructura jurídica, tanto del Ministerio de Salud Pública de la Nación como la del gobierno departamental y la Secretaría de Salud Pública departamental hasta llegar a los hospitales del tercer nivel. Esa es la estructura jurídica que usted tiene que describir en esta pertinencia y estructura jurídica. El organigrama, ustedes ya saben cómo se hacen los organigramas, es un organigrama administrativo. Ojo, no es un organigrama de arquitectura, es un organigrama administrativo. Y entonces estará usted con el organigrama del Ministerio de Salud Pública, con todas sus dependencias, y los viceministerios, y quién se encarga de la dotación de ítems en el tercer nivel. Todo eso lo debe describir en un organigrama de rectángulos donde usted coloca la secuencia hasta que llega a quien se encarga de los hospitales de tercer nivel. Y por el otro lado describe la Secretaría, el gobierno departamental y la Secretaría de Salud Pública, hasta que también descubra usted en qué parte aparece el director del hospital de tercer nivel, de quién depende. Ese organigrama es fundamental porque después con él podremos más la cantidad de pacientes que vamos a tener, podremos dimensionar nuestro hospital. Esta parte es fundamental, el organigrama, porque es un organigrama ideal mandado por ley. Es un organigrama ideal mandado por ley. Y aparte, habrá un tercer organigrama que usted describirá cómo es el hospital. Director general, director médico, director administrativo, médico, etcétera, 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 etcétera. O sea, va a describir usted en el organigrama su hospital. Entonces tenemos 3 organigramas que hacer en este punto. El organigrama del Estado Nacional, el organigrama del Estado Departamental y el organigrama en sí del hospital de tercer nivel que usted va a tener. Fundamental que entienda esta parte, porque no va a pasar como en el primer marco, que no prestaron atención a muchas de las indicaciones que tiene. Acá usted, si es salud y es tercer nivel, tiene 3 organigramas. Relación con el médico. ¿Qué relación va a tener ese hospital con el médico? O sea, ¿va a recibir los pacientes? ¿Va a salir a ver los pacientes afuera? ¿Va a tener algún tipo de relación para buscar cuál es el problema dentro de la sociedad? ¿Va a investigar? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué relación con el medio va a tener el hospital? ¿Cómo se va a relacionar con los hospitales de segundo nivel de todo el departamento para ser derivados aquellos problemas que tengan neumológicos y sean derivados al Hospital Neumológico de Santa Cruz? Es importante esta relación con el medio, que usted la describa claramente. ¿Quiénes van a acudir a este hospital neumológico? Bien, como ven, es complejo, y en cada caso, y voy a abrir la semana que viene toda una secuencia de entrevistas con los 28 temas para poder tener claramente su comitente, específicamente hablar sobre su comitente en cada uno de los temas, para que no haya dudas, para que salga bien, porque esta parte es de suma importancia dentro de su proyecto de grado. Vamos a un segundo tema, también público, que es búsqueda y rescate.
La búsqueda y rescate a nivel mundial está en manos generalmente de las Fuerzas Armadas y de las policías militarizadas de todos los países. Hay normas internacionales acerca de búsqueda y rescate porque muchas de esas búsquedas y rescate conllevan la asociación de varios países. Entonces, hay normas que las Naciones Unidas tienen para este tipo de centros de búsqueda y rescate. ¿Por qué necesitamos un centro de búsqueda y rescate a nivel departamental? Porque puede haber siniestros de aeronaves, pueden haber siniestros civiles. Han visto ustedes lo de Miami, el edificio que se cayó en Miami. Ahí está el centro de búsqueda y rescate de la policía de Miami, buscando justamente, y los tiene con la categoría desaparecidos. No ha dicho que están muertos, no ha encontrado su cuerpo, están desaparecidos. Hoy día vi 150 siguen desaparecidos, en la calidad de desaparecidos. O sea, tiene una serie de escalones la búsqueda y rescate que es internacional. Siniestros de aeronaves, siniestros en general, ¿sí? Siniestros naturales, riadas. La gente se pierde porque va de cacería o va de pesca, etcétera, etcétera. Todo tipo de siniestros pueden ser que sea también no solamente del departamento, sino que sea a nivel Bolivia o sea de otros países. Un avión que pasa por acá se siniestra, entonces el centro de búsqueda y rescate va a actuar. Por ahora tenemos nosotros un centro de búsqueda y rescate que depende de la policía. Bien, habrá que investigarlo. ¿Cómo es? Porque es más que todo voluntariado. Pero ¿quién está mandado por ley a la búsqueda y rescate? Evidentemente las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa. Entonces ya hemos estudiado la problemática y vemos cuántos siniestros hemos tenido a nivel departamental, de tal manera que se necesita un centro de búsqueda y rescate. Hemos determinado la cantidad de siniestros, esto es un supuesto, la cantidad de siniestros que existen a nivel departamental y ameritan un centro de búsqueda y rescate. Entonces decimos, el comitente llamado por ley es el Ministerio de Defensa a través de Defensa Civil, o las Fuerzas Armadas y Defensa Civil. Y entonces vemos nosotros y describimos el comitente a través de el Ministerio de Defensa del Estado Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil y de los COEM departamentales, los comités de emergencias departamentales. Entonces vemos que es el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, que lo va a hacer a través del Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil. Lo describimos. La pertinencia, toda búsqueda de este tipo está en manos del Estado Nacional preservar la vida de los ciudadanos, por lo tanto, su búsqueda y su rescate es una misión del Estado. Lo debemos decir ahí. Y la pertinencia es estatal y la estructura jurídica del Ministerio y del COEM departamental, ¿sí? El Comité de Emergencias Departamental. Vemos sus dos organigramas, el organigrama del Ministerio de Defensa, el organigrama que tiene el COEM departamental, ¿sí? Y ahí determinamos en ese organigrama qué tipo de, en el tercer organigrama, vamos a determinar qué tipo de centro de búsqueda y rescate necesitamos. Necesitamos uno de alerta temprana, que esté 24/7 y sepa cuáles siniestros se están produciendo a nivel departamental, y determinamos también que debe estar dentro del ámbito de una de las grandes ciudades departamentales, y vemos que va a tener unidades de rescate aéreo, unidades de rescate terrestre, unidades de rescate fluvial. Determinamos tres grandes departamentos que va a tener el centro de búsqueda y rescate. El de rescate aéreo va a necesitar avionetas, va a necesitar helicópteros,
el de rescate terrestre, vehículos todoterreno para poder llegar hasta los lugares. El rescate fluvial va a necesitar botes, salvavidas, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo determinado de ese organigrama qué departamentos va a tener el centro de búsqueda y rescate. Y después la relación con el medio, quiénes van a acudir a búsqueda y rescate. Los municipios cuando tengan problemas, la Policía Nacional cuando tenga problemas, cuando los ciudadanos cómo van a acudir al centro de búsqueda y rescate. Como ven, se lo analiza perfectamente a cada uno de los comitentes, porque nosotros debemos llegar al organigrama de nuestro tema, al organigrama del centro de búsqueda y rescate, que va a tener la parte administrativa, la parte de alerta temprana, donde van a estar los sistemas telefónicos para que la gente inmediatamente pueda llamar, así cuando haya un siniestro. Va a estar una dotación permanente de personal de auxilio que van a tener que vivir probablemente ahí en ese centro, es personal militar y personal civil. Va a tener el personal que maneja las aeronaves, el personal que maneja los botes, etcétera, etcétera, y que tienen casi como un cuartel, ¿sí? Bien, determino eso, lo he estudiado en la problemática, he visto otros centros de búsqueda y rescate a nivel europeo, a nivel norteamericano, a nivel sudamericano, y veo cómo son y qué necesidades debe cubrir un centro de búsqueda y rescate, y me da mi organigrama. Y con los siniestros que tengo a nivel departamental voy a dimensionar ese centro de búsqueda y rescate. El comitente, en la mayoría de los 28 casos, es un comitente público, a excepción de aquellos que están haciendo algo relacionado con la iglesia católica o las iglesias presbiterianas, etcétera, etcétera, que ahí en cada uno vamos a ver específicamente con su tema cómo es el comitente. De todas maneras, voy a hacer un rol para llamar a cada uno de los 28 temas para que hablemos exclusivamente del comitente. No vamos para atrás, no veamos el otro marco, los errores que hubo en el otro marco. Eso lo estamos viendo en estos 2 días que he abierto yo el espectro para que ustedes me llamen y hablemos sobre esos puntos. En esta nueva apertura que vamos a hacer con videollamadas, vamos a tratar el comitente y los usuarios, exclusivamente esos 2 temas. Bueno, les agradezco a todos por prestar atención.